Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Creo que no les escucho, hermanos. Creo que estoy solo. Bien, en esta mañana vamos a continuar el estudio que estamos haciendo del libro de Juan. Es un hermoso libro, hermanos, y estamos aprendiendo mucho, ¿verdad o no? Estamos escuchando y estamos practicando también a la vez. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar también al capítulo 6, la continuación del anterior capítulo, el mensaje que nos dio el hermano Igor. Vamos a hacer esa continuidad, ¿ya? Y yo le he titulado Jesús, el pan de vida eterna. Juan capítulo 6, del 41 al 59. Y vamos a ver, hermanos, algunas cosas importantes. Primero vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, hermanos: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo. En esta mañana hemos venido, Señor, a escucharte a ti, a escuchar tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para obedecerte y hacer conforme a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, este es el pasaje que vamos a tener en esta mañana para meditar. Vamos a ver algunos antecedentes del pasaje, ¿ya? ¿Por qué murmuraban ahí los judíos? Hay dos preguntas que hacen los judíos a Jesús en este pasaje. Y es la continuidad de las otras 4 preguntas que Jesús había tenido el encuentro con los judíos. Entonces vamos a ver acá, se añaden 2 más. Y Jesús está respondiendo a estas 2 preguntas y poniendo énfasis en quién es Él. ¿Cuál es su propósito de Jesús de haber venido a este mundo? Y cómo nosotros nos apropiamos de esa obra redentora del Señor Jesús.
Eso es lo que vamos a ver. Entonces, dice en el versículo 35 y 38, yo soy el pan de vida. Enfatiza eso. Y posteriormente dice, yo he descendido del cielo. Dos cosas tan importantes que no les gustó escuchar a los judíos. Obviamente se molestaron. Y miren lo que dice el pasaje cuando Jesús había dicho estas dos frases: yo soy el pan de vida y yo he descendido del cielo. Estaba dando a entender de que Él es el sustentador de vida y el único que sustenta la vida es Dios. Y en otras palabras, Él estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Ya? Vamos a ver entonces el pasaje. Dice el versículo 41, algunas puntualizaciones hay para poder meditar en esta mañana. Murmuraban, protestaron, no les gustó, se enfadaron, se enojaron con lo que Jesús había mencionado, el pan de vida y que había descendido de los cielos. Ellos se preguntaban, ¿será este Jesús el enviado de Dios? ¿Quién es Jesús realmente para ellos? Entonces ellos no entendían. A pesar de que conocían las Escrituras, empezaron a murmurar. ¿Quién es este Jesús? ¿Acaso no es este el hijo de José, del carpintero que conocemos? Obviamente Jesús había nacido como la palabra del Señor decía en el Antiguo Testamento: un niño nos es nacido. También decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces Jesús sí vino a nacer físicamente como tú y yo, así, personas humanas. Y eso obviamente, posiblemente no entendían los judíos, porque ellos esperaban tal vez un rey de una familia con mucho poder, dinero, o tal vez directamente caído del cielo, ¿no? Por eso decían, ¿no es este Jesús acaso? Porque ellos no estaban con ese pensamiento de que Jesús había nacido de una familia humilde. Dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Cómo está hablando esto que del cielo he descendido? Saben, hermanos, no conocían las Escrituras a pesar de que habían leído seguramente, pero no estaban entendiendo lo que realmente las Escrituras hablaba de Jesús. Jesús había nacido de la familia real de David. Su genealogía, sus antepasados estaban en la genealogía de David. Y ellos no comprendían eso. No sabían que Jesús también había nacido en Belén y que las Escrituras también estaban corroborando de que Jesús, el que iba a nacer, el enviado de Dios, iba a venir de este pueblo, Belén, de Judea. Pero ellos ignoraban, no conocían, por eso decían, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que está diciendo que ha descendido del cielo? Y a pesar de eso también tenían unos prejuicios ellos, ¿no?, acerca de los galileos. Los galileos en realidad eran un pueblo, una provincia de lo que es realmente todo Israel, y estaba dividido en 3 provincias: Galilea al norte, posteriormente Samaria y Judea. Entonces, para los judíos, tanto los samaritanos como los galileos se habían mezclado con otras culturas. Entonces no eran puros, la religión que ellos practicaban ya estaba mezclada. Y entonces los judíos se creían superior a ellos. Y decían, un Galileo, qué bueno puede salir de Galilea. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, realmente menospreciaron a los galileos estos judíos. Y ellos decían, nosotros tenemos a Jerusalén, el pueblo, la casa del Señor, el templo, la religión pura. Entonces, estos galileos, como Jesús es Galileo, entonces no esperaban nada bueno de él, ¿ya? Entonces, para ellos Jesús posiblemente era un farsante. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿quién es Jesús para nosotros?
¿Será un profeta más? ¿Será alguien que realmente está siendo impostor? El pensamiento de ellos, hermanos, en el Mesías que Dios había prometido a su pueblo, era que iba a venir un rey, les iba a dar seguramente la libertad en ese momento que deseaban ellos. El pensamiento, la expectativa de este rey que iba a venir, iba a solucionar sus problemas, sus necesidades. Por eso cuando a Jesús le quisieron agarrar y hacerle rey, Jesús le dice: ustedes me buscan por solamente comer. Porque ellos estaban pensando en eso. Querían un rey, querían la libertad del imperio romano, pero también quería que satisfaga sus necesidades materiales físicas. Y por eso querían hacerlo rey. Y Jesús dice: este no es mi reino. Y desconocían las escrituras, que ellos seguramente lo conocían de principio a fin, pero no entendían el verdadero mensaje de quién era Jesús. Toda la Biblia, hermanos, nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento apunta. Moisés habló de Jesús. Los profetas hablaron de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Y si tuviéramos que resumir toda la Biblia, hermanos, resumiríamos en ese versículo tan hermoso de San Juan 3:16. Jesús vino a este mundo. Todo aquel que en Él cree será salvo. Entonces, a esta pregunta Jesús responde y dice: ¿será que Él ha descendido del cielo? Y miremos qué les responde Jesús. Dice: yo soy el pan de vida. Esto ya lo había mencionado unos versículos antes en este mismo pasaje, ¿verdad? Nos habló Igor del pan, el hermano Víctor nos mostró los panes y hemos entendido ya lo que es realmente el pan de vida. Y cuando habla acá, yo soy, hermanos, Igor nos enfatizaba y decía: es el eterno presente. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro para Él. No está limitado a un tiempo como nosotros. El yo soy es el eterno presente. Entonces, cuando Él habla, yo soy el pan de vida, está hablando: yo soy el sustentador de la vida, el dador de la vida. Y el único que da la vida, hermanos, es Dios. Y en otras palabras estaba diciendo: yo he descendido del cielo, yo soy el sustentador del cielo. Entonces les dice a los judíos: no murmuren, no protesten. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Inicialmente les está diciendo: ustedes no creen en mí porque no aprendieron del Padre lo que el Padre les enseñó a través de las Escrituras, a través de lo que decía Moisés, a través de lo que las Escrituras, a través de los profetas enseñaron sobre Jesús. Ustedes por eso no vienen a mí, porque no han creído en las enseñanzas de mi Padre. Y obviamente, hermanos, el Padre, como dice en el versículo 45, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, ¿cómo enseñó el Padre? En las Escrituras, en Hebreos capítulo 1:1 dice, ¿no?, que Dios nos habló de distintas maneras. Dios nos enseñó quién es Él a través de los profetas. Aún la naturaleza nos habla de Dios. Entonces, cuando dice acá: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, está refiriéndose a esto que dice: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Qué interesante, ¿no? El Padre habla, enseña, escuchamos su palabra y nos acercamos a Jesús. Y yo he enfatizado ahí, hermanos, esto que dice ahí: oyó, aprendió y posteriormente viene a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando nos habla de oír? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros nace la fe en el Señor, nuestra creencia,
obviamente vamos a escuchar la palabra de Dios. Y saben, hay varias maneras en que también podemos escuchar la voz de Dios. Una de ellas es, hermanos, leyendo su palabra. Si nosotros, hermanos, vamos a escuchar al Padre, vamos a leer su palabra. Si queremos escuchar a Dios, aprender de Él, hermanos, vamos a estar también en la iglesia escuchando a nuestros pastores y líderes. Dios nos habla también a través de ellos en este tiempo. Dios nos habla, hermanos, en la oración que hacemos cuando nos acercamos a Él. Entonces, hermanos, hay varias maneras que nosotros podemos oír hoy en día a Dios, sí. Y eso, hermanos, va a alimentar nuestra fe en el Señor. Después, hermanos, dice, aprendió. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, no solamente es un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de la palabra. Sed hacedores de la palabra, dice el Señor. Entonces, oímos, aprendemos, y una vez que obedecemos, aprendemos, creemos, nos acercamos pues a nuestro Señor Jesús. Tan importante, hermanos, cuando dice, ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, hermanos, cuando Jesús está hablando a los judíos, les está diciendo, ustedes realmente no creen quién soy yo, porque no están entendiendo lo que el Padre les enseñó a través de las Escrituras. Ahora vamos a continuar qué es lo que también continúa diciendo el Señor. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Cuando habla, hermanos, del pan de vida, para nosotros no solamente debe ser en nuestra mente ahorita el pan que conocemos nosotros físicamente. Cuando está hablando del pan de vida, hermanos, está hablando del alimento diario que nosotros comemos. Necesitamos, hermanos, muchos ingredientes ahí en el pan que tenga vitaminas, minerales, carbohidratos, etcétera, etcétera. Eso nos da vida, sustenta, nos da la energía, la vitalidad, nos mantiene vivos en movimiento. Si no comiéramos, hermanos, obviamente tal vez no estaríamos vivos, ¿no? Pero el alimento es lo que nos da vida físicamente, el pan. Y en el pan vamos a pensar todo lo que es los alimentos que tenemos en la mesa. Entonces Él está diciendo, hermanos, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo, como pan, van a tener vida para siempre. Sus padres seguramente de los judíos en el desierto, en un desierto donde no había alimento, Dios les sustentó con pan. Ellos pensaban que el pan era obviamente del cielo, que Dios les envió, pero que seguramente igual perecieron. Y cuando utiliza este ejemplo, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, que no van a morir cuando sus padres comieron el maná de esa manera, sino van a vivir para siempre. Entonces dice, yo soy el pan de vida, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora ahí, hermanos, salta otra pregunta para los judíos. Miren cómo es, ¿no? Jesús tan profundizando quién era Él, dice, yo soy, pone en claro el pan de vida. No hay otro alimento, no hay otro medio, hermanos. Como la palabra del Señor dice, es el único medio entre Dios y los hombres. ¿Qué dice ahora acá? Con eso que ahora los judíos empiezan a pensar, ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Ellos, hermanos, estaban tan enceguecidos, tal vez por las cosas materiales, por las cosas que seguramente estaba dentro de ellos, su país, su pueblo, las necesidades, la opresión, etcétera, etcétera. Y ellos estaban pensando más en eso que en la vida espiritual que también tiene cada ser humano. Nosotros somos seres materiales y espirituales, pero ellos solamente estaban preocupados en la cosa material.
Ahora, hermanos, ¿será malo que nosotros podamos anhelar bendiciones materiales? No, no es malo, hermanos. Pero priorizar eso por encima de nuestra necesidad espiritual, ahí ya se vuelve malo. Porque como seres integrales de físico y espiritual, hermanos, Dios vino con un propósito más para darnos la vida eterna, la vida espiritual que el hombre necesita, y no tanto lo material. Entonces, cuando aquí se preguntan los judíos y dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estaban interpretándolo de una manera literal y no estaban entendiendo el significado espiritual que Jesús estaba utilizando cuando Él dijo, van a comer mi carne. Entonces a esto Jesús responde. En Jesús hay vida eterna, hermanos. Y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, ahí, hermanos, Jesús está utilizando un lenguaje figurado. No es que literalmente vamos a ir y comer de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. No vamos a hacer aquí un canibalismo espiritual, religioso, ¿no? Sino está hablando en un sentido figurado. La ceguera de los judíos, hermanos, no les permitió entender estas palabras espirituales. ¿Por qué? Porque en ellos estaba en su mente las cosas materiales, las necesidades terrenales. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Por segunda vez voy a entrar al vientre de mi madre y nacer. No entendía, porque no estaban entendiendo el mensaje espiritual que Dios les había dado en su palabra. Qué difícil, hermanos, es para nosotros también no entender ese mensaje de Dios cuando muchas veces nos preocupamos, hermanos, más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Conforme llenamos nuestra mente, nuestro corazón de las cosas materiales, así va a ser nuestro actuar diario en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Del fruto de su corazón salió, de la abundancia de lo que ellos tenían en su corazón, los judíos. Jesús será que descendió del cielo. Jesús será el pan de vida. Jesús será acá el que nos va a hacer comer. Obviamente, porque su corazón, su vida estaba llena de cosas materiales. ¿Cómo llenamos nuestra vida, hermanos, nosotros? Noticias, cosas políticas. No siempre voy a hablar de cosas malas, pero a veces más priorizamos las noticias, ¿no? Hay momentos en que estamos ahí con un canal, otro canal, el periódico, etcétera, etcétera. Y poco tiempo dedicamos a las cosas del Señor. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra vida espiritual si no estamos con las cosas espirituales? Lo que te sostiene, hermanos, lo que nos sostiene en la fe es la palabra del Señor. Alimentemos, hermanos, nuestras vidas espiritualmente para entender el mensaje del Señor que tiene para ti, para mí, para cada día. Busquemos a Dios, hermanos, no solamente en la iglesia, busquemos en la casa. Que nuestros hijos, nuestras familias, hermanos, busquen a Dios, teman al Señor, vivan esa vida espiritual y no tengan una prioridad por las cosas materiales. Qué lindo es, hermanos, escuchar a hermanos cuando dicen, hermano, estoy yendo a predicar, hermano, necesito esto para poder apoyar a estas familias que les estoy yendo a predicar. Hermanos, estamos saliendo de misión, como la iglesia ahora salió de misión, ¿no? Muy interesante. En el primer culto nos informaba Cheli cómo les había ido allá en Arque. Pero si no estamos en el Espíritu, hermanos, difícilmente vamos también a inmiscuirnos en las cosas espirituales. La iglesia, nuestra iglesia acá, hermanos, tenemos muchos ministerios, necesitamos obreros,
Necesitamos gente que dedique más tiempo a niños, a jóvenes, a familias. Todos tenemos dones y talentos, pero hermanos, alimentémonos con las palabras del Señor, porque eso abrirá nuestra mente espiritual. La de los judíos, posiblemente por las necesidades de ese tiempo, impidieron ver la realidad espiritual que Jesús les estaba planteando. Yo soy el pan de vida. Y ellos obviamente más querían tal vez el pan físico, material para solucionar sus problemas. Entonces cuando habla y dice, el que come mi carne, está diciendo, el que cree en mí, el que se acerca a mí, el que gusta de mis palabras, el que acepta así voluntariamente que yo he venido a este mundo, va a creer en mí. Ahora, hermanos, nosotros a veces se nos pasa en la mente y decimos que comer de la carne y beber de la sangre puede ser de lo que participamos aquí en la mesa de la Santa Cena. Y hermanos, no debemos confundir esto. El participar de la cena no estamos propiamente diciendo que el pan se convierte en el cuerpo del Señor Jesús y que el vino se está convirtiendo en la sangre de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que estamos comiendo. No es eso, hermanos. La Santa Cena para nosotros es un mandato de Dios en memoria de nuestro Señor Jesús. Amén. Recordando lo que Él hizo en la cruz. Y entonces cuando acá los judíos dicen, ¿cómo vamos a comer y beber su sangre? Es lo que Jesús está hablando, de que su cuerpo iba a ser entregado en la cruz del Calvario, su sangre iba a derramar en la cruz y con eso nos daba el perdón y la salvación que necesitamos como seres humanos. En algunos pasajes anteriores dice de que Él había hablado en la Pascua, dice, ¿no? El pasaje, eran los días de la Pascua, cercanos a la Pascua. Y Jesús está utilizando esta oportunidad para dar este ejemplo. Porque al corderito en la Pascua se lo sacrificaba y lo comían, tenían que comerlo. Y la sangre tenían que haberlo rociado en las puertas de sus casas. Entonces, dos elementos muy importantes para entender el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entendamos que en la Santa Cena no es lo que estamos diciendo, venimos a comer literalmente el cuerpo y la sangre, sino es en memoria del Señor utilizamos el pan y el vino. Entonces, cuando uno aquí entiende y dice, el que come mi carne tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Entonces, el creer, el estar con el Señor en plena unidad, en plena comunión, esa relación íntima, al apropiarme del alimento espiritual y hacerlo parte de mi vida, me dan estos resultados, hermanos. Qué lindo, hermanos. Pero hay una cosa que también aquí sobresale. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece. Podemos haber escuchado la palabra de Dios. Podemos haber venido a la iglesia. Podemos haber incluso ser bautizados, dar nuestros diezmos. Pero una cosa que debemos entender, hermanos, es que aquel que realmente gustó del Señor, creyó con todo su corazón, permanece en Él, a pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Porque acá Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida espiritual. Muchas veces podemos decepcionarnos, hermanos, cuando nuestro pensamiento, nuestro corazón está igual que el de los judíos, en las cosas materiales, en el razonamiento humano. Y no conseguimos esa bendición, esa sanidad, ese trabajo, ese recurso económico y nos decepcionamos del Señor. No es eso, hermanos, el propósito del Señor. El propósito es
tu salvación, mi salvación espiritual. A eso vino el Señor Jesús. Y cuando Él dice, en Jesús hay vida eterna, en este punto que yo lo mencioné, en Jesús hay vida eterna, es porque Él es el propósito que Dios quiso para la humanidad, enviar a su Hijo para que el mundo, cuando crea en Él, alcance la salvación y la vida eterna. No la bendición material, no la prosperidad económica, la bendición espiritual. Si nosotros, hermanos, estamos en esta línea, es porque estamos viviendo en el Espíritu y no estamos en la carne. Hay una diferencia muy importante ahí, hermano, que debemos entender. ¿Qué es realmente vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne? La palabra del Señor nos habla de esto. Y vivir en el Espíritu, hermanos, es depender todo el tiempo de nuestro Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, acá, vamos a continuar. Acá hay 3 conclusiones, a las que abordamos con esta enseñanza. La primera, Jesús es el pan de vida. El hecho que muchos no crean en Jesús no quita nada de lo verdaderamente lo que Él es. Él es Dios, es el sustento de la vida eterna. Esto quede presente en nosotros, hermanos. Él es Dios, Él es el sustentador de la vida. No es un profeta más, no es alguien que seguramente busca la adoración tuya o mía, no. Dice que hasta los montes le adoran, dice que hasta los animales le adoran al Señor. El Señor no necesita de nuestra adoración, nosotros sí necesitamos de Él. Si nosotros pensamos que el Señor necesita mi adoración, no, estamos totalmente equivocados. Él es Dios, el sustentador de la vida. Y si nos acercamos en eso, hermanos, con ese pensamiento, es porque estamos en el Espíritu, hermanos. La segunda, dice, Jesús vino con un propósito a este mundo: salvar y dar vida a todo aquel que en Él cree. Él tomó la iniciativa de buscar a la humanidad. Murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. El propósito de Jesús es la salvación tuya y mía. No hay otro propósito más. ¿Se interesará en tus problemas, en mis problemas? Sí, se interesa en tus problemas y en mis problemas. Cuando estamos tristes, hermanos, el Señor también está triste. Cuando estamos dolidos, el Señor está dolido por nosotros también. No es que sea inhumano, no es que sea insensible ante nuestros dolores y necesidades. Es, hermanos, pero eso es fruto del pecado. Pero eso, hermanos, no es prioritario, no es el propósito por el cual vino el Señor. Él hizo milagros, sí, y lo va a seguir haciendo en tu vida, en mi vida. Amén, gloria a Dios. Es como la yapita que en alguna vez habíamos hablado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Él se preocupa de eso, sí, pero lo prioritario para nosotros y lo prioritario para el Señor debe ser nuestra vida espiritual, porque eso nos llevará a una vida eterna, hermanos. Una fracción tan milímetra, hermanos, así consideremos estos 70 años, 80 años de vida que tenemos en la tierra, frente a una eternidad que no se compara en nada, aún en los sufrimientos que tenemos en este mundo. Eso dice Pablo, ¿recuerdan? Los sufrimientos que pasamos, las necesidades que tenemos, no se comparan con lo que el Señor tiene preparado para vivir eternamente a su lado. La tercera cosa, hermanos, es que Dios es espíritu. Por tanto, es necesario andar en el espíritu y adorarle en espíritu y verdad. Yo sé, hermanos, que a veces cuando nosotros leemos la palabra del Señor no entendemos
¿Qué quiere decir? Es porque no estamos, hermanos, viviendo en el Espíritu. No estamos discerniendo lo espiritual que se discierne con lo espiritual. Y acá la palabra del Señor nos dice, Dios es Espíritu. Entonces, como es Dios Espíritu, tenemos que entenderle espiritualmente. Los judíos no entendieron, hermanos. ¿Será Jesús? Jesús les dice, yo soy. ¿Y cómo vamos a comer de su carne? Si Él vino a morir en este mundo, ¿vamos a comer? Había un pensamiento siempre material, terrenal, humano, y nada de espiritual en él. No nos pase esto a nosotros, hermanos. Discernamos lo que es espiritual con lo espiritual, y eso vamos a alimentar nosotros, hermanos, con la palabra del Señor y en obediencia a los mandatos que Él tiene establecido para todos nosotros. Dios bendiga, hermanos, y Dios que produzca en nosotros el hacer de lo que nosotros estamos escuchando acá. Dos cosas que Jesús puso claro: quién es Él y el propósito que Él vino a este mundo. Nos toca a nosotros ahora creer o rechazar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Tú, Señor, viniste a este mundo como el pan de vida. Tú, Señor, pusiste en claro ese propósito de salvarnos. Tú tuviste la iniciativa de buscarnos, Señor. Muchas gracias, Padre. Viviremos por siempre y para siempre agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu muerte en la cruz, por darnos la salvación. Bendice tu palabra ahora, Señor. Queremos vivir conforme a ella, ser hacedores, Señor. Conforme a lo que está, Señor, en nuestra mente, queremos involucrarnos, trabajar en tu obra, enseñar en la familia, en todo lugar testificar de ti, Señor. Esto que seguramente los judíos no creyeron, pero nosotros creemos, Señor, que tú eres el pan de vida eterna. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos.